con el estreno de la película Godzilla, King of Monsters, que ya lleva en cartelera, va para unas 2 semanas. Muchos me han preguntado sobre las películas originales del filme. Ya haré unos videos hablando básicamente de los clásicos. Hoy yo quiero empezar por este. Quiero empezar por este porque esta fue la primera película que yo vi de Godzilla en Puerto Rico, en los cines de Laguna Gardens en 1998. Hoy en día todo el mundo lo recuerda como una película mala, y realmente es una película muy mala, clichosa, malos diálogos, las actuaciones, caramba, es heavy. Pero la película en ese entonces, cuando estrenó, venía cargada con varias cosas que nos hacían pensar que iba a ser una buena película y a crear el hype. Primero era el regreso de Godzilla a la pantalla grande. Segundo era que por primera vez Godzilla salía de Japón. Entonces invadía Estados Unidos, sobre todo Nueva York. En ese entonces ya había una serie de películas en donde se comenzó un género o un subgénero llamado el de catástrofes, siendo una de las más famosas Independence Day. De repente Estados Unidos era el escenario ideal para todos estos eventos catastróficos, donde ocurrían una serie de eventos que al final terminaban con la civilización, el planeta o gran parte de Estados Unidos, o casi todo fue en la ciudad de Nueva York, destruida. Grandes edificios cayendo, explosiones, etcétera, y grandes efectos especiales. De hecho, la película venía de los productores de Independence Day, así que venía con un hype bastante grande. Yo recuerdo cuando salió el trailer, en ese entonces no había internet, no había YouTube, así que uno lo veía por la televisión o cuando iba a ver otras películas en el cine, y ver el trailer era genial, ver los pedazos de Godzilla, no te lo mostraban completo, así que se creaba bastante expectativa y uno estaba en la espera de que saliera el filme para verlo. Así que la película estreno, yo la fui a ver la primera semana de estreno. Recuerdo que en Laguna Gardens el cine estaba abarrotado, estaba lleno, y recuerdo que de hecho cuando estaba mi fila entrando al cine, había un corillo de personas saliendo y estaban todos supuestamente impresionados por lo genial que quedó la película. Si les soy honesto, cuando yo la vi en el momento, yo era un chamaquito, creo que tenía 14, 15 años, todos en la sala la disfrutamos. Gritamos, reímos porque tiene sus escenas de comedia, venga, de todo. La película cumplió con entretener en ese entonces. Claro, cuando yo empiezo a estudiar cine y empiezo a leer las críticas, comienzo a darme cuenta de todos los errores de logística de guión, de todos esos detalles que quizás el que no está acostumbrado, ¿verdad?, o no tiene mucho conocimiento en cine, o simplemente no tiene un paladar cinematográfico, no se percata. La cosa es que mientras más la veo, la vi, ¿verdad?, para propósitos de volver a hablar de ella en este video, y caramba, cada vez le encuentro más cosas que yo digo, ¿cómo es posible que a alguien le haya gustado? Porque de hecho, en Puerto Rico, la película estuvo número 1 en taquilla. Yo recuerdo que Tele 11 la promocionaba, mostraron el making of, el video musical de la película de Heroes, lo pasaban a cada rato en Tele 11. Ese hype estaba bastante, todo el mundo hablaba de la película en la escuela, etcétera. Pero cuando yo leía las críticas de Estados Unidos y las expresiones que salían de críticos y del público en general, la película fue un fracaso de taquilla, por eso no hubo secuela. Los que la vieron saben que el final termina con la posibilidad de que haya una segunda parte, o abierta para que se diera una segunda parte, que nunca se dio. Pero claro, la película fue un fracaso enorme de taquilla en Estados Unidos y sobre todo en otros países. Curiosamente, yo no sé en cuántos países habrá sido un éxito, pero en Puerto Rico estuvo más de 2 semanas siendo número 1 en taquilla. Así que eso deja mucho que decir de los gustos de los puertorriqueños en términos, ¿verdad?, de lo que le gusta y de lo que escoge. Sobre todo lo que el planeta en general está escogiendo como número 1, Puerto Rico decidió que Godzilla de 1998, la adaptación más infame de Rey de los Monstruos, fuera la número 1 en la taquilla de los cines. Y estamos hablando cuando en Puerto Rico estaba Cinevista, que tenía varios teatros, y estaba Caribbean Cinema, antes de que tuviera completamente el monopolio. Así que habían 2 cines y estaba número 1 básicamente en la taquilla puertorriqueña. ¿Vale la pena verla? Pues mira, yo creo que hoy en día obviamente los efectos van a estar más taqui, más para ustedes, sobre todo para las nuevas generaciones. Los que la vimos, vamos a ver precisamente cuán taqui estaban esos efectos y cómo nos los metieron mongo a los que nos los metieron mongo en ese entonces. Y pues quizás valga la pena
tiene cosas o escenas interesantes. Siempre me tripió bastante la llegada de Godzilla a Nueva York cuando llega y la ciudad descubre a este gran monstruo. Eso crea bastante expectativa. Toda esa primera media hora del film en lo que Godzilla llega siempre me pareció interesante. Una vez está la persecución por Godzilla en la ciudad, creo que hay muy buenas acciones de acción en el filme. No es, ¿verdad? El director es Roland Emmerich, que era básicamente el dios de estas películas de catástrofe, así que es una película muy bien realizada desde el punto de vista de ejecución de una persona de un cineasta que sabe cómo mostrar buenas secuencias de acción y de destrucción. Pero si estás buscando una película con buenos diálogos, con buenas actuaciones, con una trama coherente, donde Godzilla mantenga una consistencia en su tamaño, hay escenas de repente en que el monstruo es más grande que en otras secuencias, de repente parece este monstruo gigante, como de hecho en King of Monsters, pero de repente es un monstruo que puede pasar en la ciudad sin problema alguno, o sea que no es tan grande, es como si fuese un Tyrannosaurus Rex. Esa logística del tamaño, la película fracasó enormemente en eso. Muchas cosas clichosas, obviamente, y las actuaciones, olvídense de eso, ahí no hay ningún valor artístico para ver, ¿verdad? Hablando genéricamente. Así que se pueden dar una oportunidad para verla, yo creo que es una película para verla en grupo y vacilársela. Pero obviamente no es una obra de arte que valga la pena uno pues verla con ojos estudiosos, como que vamos a ver una película, no sé, donde le vamos a ver valores cinematográficos, de efectos especiales o de lo que sea. Punto. Size does matter. La publicidad, en verdad, yo creo que lo único bueno que tiene esta película fue la publicidad. La publicidad estuvo muy cabrona. Déjenme saber en sus comentarios si ustedes recuerdan lo que fue el hype de la película en 1998. Si la vieron en esa época, si la vieron después, déjenme saber qué les pareció. Déjenme saber honestamente si ustedes si desde el principio les pareció una mala película. Yo honestamente, como les dije, la vi con amistades, todo el mundo en la escuela y todas las personas que yo conocía, nadie habló mal de la película. La película estaba cabrona en ese entonces para todos. No es hasta ahora que yo veo, pero sí me acuerdo en la época, personas fuera de Puerto Rico, como les dije, en Estados Unidos y en otros países, la película colapsó, no solamente en la crítica, sino en la crítica del público, o sea, no solamente la crítica especializada. Creo que es de esas pocas veces en donde el público está de acuerdo con los críticos de cine, y eso es mucho decir. Pero en Puerto Rico nuevamente se dio ese factor, siempre eso me llamó la atención, ahí fue que yo caí en cuenta que a los puertorriqueños les gusta la mierda. Nada, suscríbete a mi canal. Regálame un like del infinito. Estamos en conteo regresivo para Spider-Man Far From Home. Recuerden que en mi página del Mundo de Eddie en Facebook estoy haciendo conteo regresivo, repasando todo el universo cinematográfico de Marvel. Así que busca mi página, dale un like también a esa página, regalándole ese like del infinito antes de que formalmente acabe la etapa de la saga del infinito, la etapa 3 de Marvel, que cierra ahora con Spider-Man Far From Home. Búscame en Instagram como Señor Memero PR. Y pues eso sería todo. Más tarde en la noche espero estar subiendo una reacción tardía básicamente de la película Detective Pikachu, y más tarde aún en la noche de la película Shazam. Así que pues déjenme saber dentro de la colección o el revolú de películas que tengo si hay alguna en particular que deseen que hable. Más adelante en la semana estoy haciendo una reseña crítica de la película original de Godzilla de los años 50. Así que chequeamos.